Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el arqueólogo, antropólogo Jorge Espinosa Estrada. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Poder conversar un poco, porque ha venido manejando teorías que indicarían o que mostrarían la importancia que tiene Nicaragua para el continente americano desde varios puntos de vista. La vez pasada, hace un rato, usted y yo habíamos conversado acerca de Amérique, y creo que se llama América, un lugar, una comunidad en la costa caribe nicaragüense, cerca de Monkey Point, ¿no? Y esta vez conversamos acerca de excavaciones realizadas durante varios años que podrían mostrar o demostrar la presencia, por un lado, de humanidad en el continente americano mucho antes de lo que ha datado hasta el día de hoy, y por el otro lado, edificaciones mucho más antiguas que otras edificaciones del continente americano. Así es, ¿no? Si quiere, arranquemos y explíquenos un poco cuál es su tesis, ¿no? Sí. Néstor, lo que ocurre es que yo tengo más de 50 años de dedicarme a la arqueología, a estudiar la arqueología del país. Yo he llegado a la conclusión de que Nicaragua es la madre de todas las naciones americanas. Para ilustrarte un poco, las primeras fuentes primigenias de la civilización humana se han mencionado los sumerios en Irak, egipcios en el delta del Nilo, en el Valle del Indo, en Pakistán, en el Río Amarillo, al este de la China central, y recientemente se descubrieron un grupo de edificaciones en un lugar que se llama Norte Chico, a 400 kilómetros al norte de Lima, en Perú, un desierto que tiene también mucha antigüedad. Ahora, hablamos de civilizaciones, no de presencia humana. Exacto. Sino de civilización, es decir, ya de sociedades organizadas. Claro. Uh-huh. Y a los del Perú, como te digo, se descubrieron hace unos 40 años atrás. Hay unas estructuras bien conocidas, una que se llama Caral y el templo de Huaricanga. Estas estructuras son mucho más antiguas que las que vos conocés en el mundo maya, o los aztecas, o los incas. Más antiguo que Cusco, que sí, más antiguo Teotihuacán. Que todas las conocidas, es decir, que Huaricanga y Caral alcanzan hasta 5.500 años. Los que vos conocés son de 5.000 para acá, ¿me entiendes? Uh-huh. Este grupo de construcciones que se descubrió, como te digo, hace unos 40 años atrás, vino a cambiar a ciertos conceptos, pues, de antigüedad en América. Pero ahora yo he agregado uno que es Garrobo Grande, cerca de La Gateada, en Chontales, en Nicaragua. Es decir, que yo estoy proponiendo que Garrobo Grande se encuentra entre las fuentes primigenias de la civilización americana, porque ahí hay una estructura que yo he bautizado como Mastaba América, de 3 gradas, que es de considerable antigüedad, mucho más antiguo que Norte Chico y que todas las civilizaciones, las grandes urbes que vos conocés, pues, como los mayas, los aztecas y los incas. Garrobo Grande, pues, creo que va a añadirse a la lista de donde se encuentran las civilizaciones primigenias en América. Pero
el tema que nos trae aquí, digamos, es la entrada del hombre a América. Uno de los temas más controversiales de la antropología americana es la inicial llegada del hombre a tierras americanas. Parece que primitivos cazadores asiáticos cruzaron el estrecho de Bering hace por lo menos 50.000 años. Sí. Sin duda hubo varias oleadas de estos valientes cazadores que esperaron sus respectivas oportunidades para movilizarse. Absolutamente buscaban mejores climas y núcleos de mamíferos, fuentes de alimentación en su dieta. Los inmigrantes cazadores nunca se imaginaron que iban a recorrer la más larga travesía terrestre que se ha registrado en el globo, desde el estrecho de Bering hasta Tierra del Fuego. Los cazadores penetraron inicialmente al continente americano, probablemente se movilizaron a lo largo de los litorales y los antiguos restos culturales que acumularon se encuentran sumergidos bajo agua por el descongelamiento de las grandes masas polares y por el levantamiento del nivel del mar que inundó las antiguas costas, una extensa plataforma continental donde ellos inicialmente transitaron. Tú puedes ver en el mapa que tenía en la pantalla, fue que el hombre se movió a lo largo de las costas inicialmente. Es decir, cuando hablamos del estrecho de Bering estamos hablando de la parte más oriental de Rusia. Exacto, donde pega Asia con América. En el norte y la parte más occidental de Alaska, claro. Que ahí hay, y las teorías lo que han indicado todo el tiempo, porque eso yo me acuerdo que estudiamos en el colegio, indicaban que lo más probable es que eso se haya congelado y haya permitido poder pasar caminando de un lado al otro, ¿no? Correcto. Y esa es la teoría que se ha aceptado o se ha reconocido como la más probable de la población, la forma en que se pobló América. Sí. La disputa es la siguiente, que hubo varias oleadas de cazadores. Sí. Y inicialmente, todavía hace unos 50, 60 años atrás, se creía que el hombre había cruzado Bering y que había penetrado al continente americano hace unos 16.000 años. Y ese era el límite, o lo que se creía, pues, que el hombre tenía de existir en América. Pero eso no es cierto, porque yo confirmé a ciencia cierta que el hombre aquí en Nicaragua tiene por lo menos 32.000 años de existir en tierra. Ok, tenemos el mapa aquí en pantalla. Es decir, las primeras oleadas caminaron sobre las costas, es decir, las costas del Pacífico serían, ¿no? Sí. Las costas del Pacífico hasta llegar a Canadá, supongo. Claro, venían bordeando el Pacífico, pero considerar, como te digo, que ha habido en diferentes épocas el Ártico y el Antártico se descongelaron. Sí. Entonces, el hielo ocupó las costas, es decir, el agua se metió y inicialmente donde ellos habían transitado, cuando bajaban desde Bering hacia el sur, esos restos están sumergidos. Es decir, que se ha perdido mucha evidencia de la entrada del hombre inicialmente cuando él pasó cruzó Bering. Okay. ¿Habrá sido una época de la era glaciar, alguna cosa de esas? Es decir, exacto. Es que Bering se ha descongelado y descongelado varias veces. Sí. Y como te dije, se consideraba pues que la entrada del hombre inicialmente plantearon una serie de arqueólogos norteamericanos que el hombre solamente tenía 16.000 años. Pero el causante de esto, o el principal arqueólogo que divulgó esto, es el doctor Haynes, de la Universidad de Arizona. Él era un ingeniero minero, y lo que le ocurrió a Haynes fue que se enamoró de la arqueología. Él estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el suroeste de los Estados Unidos, y este hombre empezó a recoger puntas de flecha, y se matriculó en la escuela de posgrado de arqueología en la Universidad de Arizona, y allí se fundó el primer laboratorio de ciencias nucleares
para datar con el fechamiento de radiocarbono 14. Haynes estaba ahí y como él recogía puntas de flecha que tenían una antigüedad entre los, entre los 13.500 años y los 12.900 años. Todas las fechas pues que se databan de los sitios estos conocidos como los Clovis, y Haynes propuso que la cultura madre, la cultura pues inicial que pobló América, era la cultura de los Clovis. Pero eso no era cierto. Lo que pasa era cierto para la época, pero no se había estudiado todo Mesoamérica o Suramérica. Es decir, que no se habían iniciado los estudios sobre el origen y la antigüedad del hombre al sur de donde estaba Van Haynes. ¿Me entendés? Entonces la propuesta de él tenía validez y lógica. ¿Me entendés? Que esos eran los primeros habitantes de América. A medida que pasaba el tiempo, como te digo, yo en el año 73 descubrí el sitio arqueológico El Bosque. Trabajé 3 años ahí con el mejor equipo interdisciplinario que ha venido a Centroamérica. Yo tuve arqueólogos, geólogos, paleontólogos, todos los científicos que vos necesitas para trabajar en una excavación pleistocena. Yo soy la única persona, creo, que ha trabajado en una excavación pleistocena aquí en Nicaragua, porque es muy difícil datar y excavar un sitio pleistoceno por los cambios climáticos, vos sabés, geomorfológicos, y tenés que auxiliarte con un grupo pues de científicos que cada uno en su ciencia te colaboran con vos y podés llegar a una conclusión válida, porque aquí no hay nadie pues que vaya a excavar un sitio pleistoceno por sí solo. Eso es mentira. Sí. ¿Me entendés? Necesitas la ayuda de científicos, que cada uno de ellos que tienen que confirmar datos que vos los recoges y vos llegas a tus conclusiones según el análisis que vos te hagas en tu excavación. Okay. Entonces, Haynes, como te digo, cuando propuso él, era su tesis, pero no después de que se descubrió el bosque. ¿Me entendés? Yo invité a Haynes y vino a Nicaragua cuando yo tuve un Congreso Mundial de Arqueología en el año 1976. Allí vinieron como 40 arqueólogos, geólogos, paleontólogos, ¿me entendés? De toda América, Canadá, México y Suramérica. Y Haynes estuvo presente cuando yo... Y lo que se habló, lo que se divulgó de ahí es pues que el bosque tenía mucho más antigüedad que lo que había propuesto Haynes. ¿Me entendés? Lo que indicaba que había humanidad ya antes de lo que es decir, que hubo varias oleadas y que entraron 2 oleadas antes de la que Haynes conocía. Entraron 2 oleadas de cazadores mucho tiempo atrás, ¿me entendés? Y eso yo lo detecté cuando descubrí el bosque. Como te digo, el bosque, yo feché 7 exámenes de radiocarbono 14 en los laboratorios de ciencias nucleares en los Estados Unidos. Y estoy convencido de que el bosque no puede tener menos de 32.000 años. Pudiera tener más de 40.000. ¿Qué marcó las pruebas de carbono 14? Bueno, la edad, nosotros, los huesos de los animales pleitocenos, te estoy hablando de paleoyamas, te estoy hablando de gliptodontes, toxodontes, caballos, mamut, bisontes, mastodontes, todos los animales pleitocenos pues que existían, porque en esa época el clima era más frío, la vegetación más exuberante, las lluvias más frecuentes, y todos estos animales estaban pues sobre todo en Nicaragua. Fíjate, Néstor, que en Nicaragua existen 100, por lo menos, yo estoy convencido que existen sitios arqueológicos a donde hay paleofauna, a donde hay fauna extinta, es decir, animales que los últimos se extinguieron hace unos 12.000 años cuando ocurrió el último cambio climático, porque estos animales estaban aclimatados a climas muy fríos. Cuando ellos
viene el cambio climático, la vegetación se arraló, las áreas menos frecuentes, ellos entonces empezaron a sufrir y el hombre venía detrás cazándolo y contribuyó para su extinción. Okay. ¿Me entendés? Vamos a hacer una pausa, vamos a meternos a hablar un poco más sobre el bosque al regresar con el doctor Jorge Espinosa Estrada. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Espinosa Estrada, arqueólogo. Mencionó el sitio El Bosque, que yo le decía antes de empezar el programa que había pensado yo que era un bosque, no, pero es un sitio arqueológico que está en Estelí. Claro, a la orilla de Pueblo Nuevo. A la orilla de Pueblo Nuevo. Entonces, ese sitio, ¿usted piensa que tiene más de 30.000 años? Probablemente hasta 40.000 años. ¿Ah? Y ahí lo que encontró fue fauna pleistocénica. Pleistocena, sí. Sí, pleistocena. ¿Ah? ¿Había rastros de humanidad ahí? Claro, claro. Esa vista es de mi excavación en una de las unidades. Ahí puedes ver... Eso es el bosque. El bosque. Ahí puedes ver... a los antropólogos y arqueólogos más renombrados del mundo. Allí está Van Sains, que te dije, que es el que está de gorra allá a la derecha. Ese es el señor que elaboró toda una tesis y que se mantuvo válida, ¿me entendés? De que el hombre no tenía más de 16.000 años, como te dije, en el continente americano. Y no fue hasta que yo descubrí el bosque que empezaron a revisar en otros países, y poco después de que yo descubrí el bosque, una arqueóloga francesa, Nieve Guidon, descubrió unas cuevas, Piedra Furada, en el Brasil, y fechó 20.000 y pico de años en unas cuevas que el hombre estaba ahí. Y también el doctor Delahaye, de la Universidad de Kentucky, descubrió un sitio que se llama Monteverde, que está en Chile, que ya en la Patagonia, ¿me entendés? Y lo fechó con fechas más antiguas que las puntas Clovis. Entonces vino un cambio total, pues, de lo que se creía. La inicial población de América varió totalmente. Y yo creo que el bosque fue uno de los que dictó las pautas para que esto cambiara, ¿me entiendes? Porque aquí vinieron, como te digo, los arqueólogos que más estaban metidos en la pregunta desde cuándo el hombre había llegado al continente americano. Pero yo estoy seguro, totalmente seguro, de que en el bosque hay huesos quemados, hay huesos rayados por la mano del hombre. Hasta encontré una vértebra que ahí la tengo, que te lo voy a enseñar, donde elaboraron un figurín, es decir, que con un pedernal filoso tallaron una vértebra y hicieron una carita. Y eso está, todo el material cultural que está en el bosque está protegido por una capa superior. Es decir, que el bosque está sellado por una capa superior y nada puede introducirse ahí y atravesar esa capa. Es decir, que donde está el suelo, a donde estaban los cazadores consumiendo los huesos, ¿me entendés? Comiéndose esa carne, botaron eso y después vino un sello, una capa que vino y se posó encima de donde estaba el suelo de los cazadores. Entonces el bosque está sellado, ¿me entendés? Y no puede haber nada intrusivo que se haya venido desde arriba para colarse hacia abajo. Esa es una de las características geológicas muy importantes, porque vos no podés tomar el riesgo y que acabar en un sitio y que algo se haya introducido y llegado hasta abajo. El bosque está sellado y eso me lo dijeron los geólogos que colaboraban conmigo. Ok, ¿y cuál sería entonces la importancia que tendría el bosque en la historia de la humanidad en América? Bueno, primero que tenemos que... El bosque garantiza a todos los arqueólogos americanos, según mi criterio, de que el hombre no tiene 16.000 años de existir en América, que tiene mucho más.
Lo interesante, y lo creo que lo más importante, y esto es estrictamente, esto ocurrió en Nicaragua, es que, como te digo, que los animales se estancaron por la bajura que existe aquí, por las depresiones, por las dos depresiones, se estancaron y las manadas eran, es decir, que no existe país en América que tenga tantos sitios pleitocenos como Nicaragua. Es decir, que en la extensión geográfica que tiene Nicaragua, vos no vas a encontrar, Néstor, en ningún país de América una región tan pequeña que tenga tantos sitios a donde hay restos de animales pleitocenos. Y eso se debe por las bajuras, ¿me entendés? Por el hecho de que está la depresión nicaragüense y la depresión del San Juan. Es decir, que las manadas no lograron atravesar, resintieron la depresión, las manadas, y se estancaron. Y como el hombre venía detrás, porque era su principal fuente de alimentación, acordate que las cuestiones ya de agricultura aparecieron 5 o 6 mil años atrás, ¿me entendés? Y aquí estás hablando de muchos miles de años donde el hombre solo consumía, la principal fuente de alimentación era la carne, ¿me entendés? Entonces ellos venían detrás de las grandes manadas, y como las manadas quedaron estancadas aquí, el hombre se estacionó en Nicaragua. Y ocurrió algo que solo en Nicaragua ocurrió y no pudo haber ocurrido en ninguna parte de América, yo no sé si en las otras partes del mundo, pero te puedo garantizar de que el hombre se volvió sedentario en Nicaragua en una muy temprana edad que desconocen los antropólogos, los arqueólogos de América, porque por el mismo hecho que los animales se plantaron aquí, el hombre, como te digo, que vivía esencialmente de la carne, se estacionó aquí y se volvió, eran nómadas en otras partes del mundo, porque te voy a contar cómo cazaban los mamuts en los Estados Unidos. Los perseguían, digamos, un grupo de cazadores, de 50 cazadores, iban detrás de un mamut, lo herían, y a veces iban 200, 300 kilómetros detrás del mamut para que se desangrara, y cuando caía al suelo lo remataban y ya se llevaban la carne. Sí, pero en Nicaragua... Esa imagen es impresionante. Sí. Yo la vi en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Claro, yo estuve allí, sí, donde está el mamut. Entonces es una cosa impresionante. Sí, pues, yo estuve viendo el montón de hormiguitas, porque los hombres se miran como hormiguitas al lado del mamut. Sí. Me ha subido sobre el mamut, hiriéndolo justamente para procurar desangrarlo mientras aquel continúa su marcha. Pues la cacería en los Estados Unidos, como te digo, era a grandes distancias que seguían un mamut. En Nicaragua, ese es el hecho científico de que por las depresiones los animales se estacionaron aquí y el hombre se volvió sedentario en una muy temprana edad, pero ese hecho solo ocurrió en Nicaragua, en ningún otro lugar. El hombre cazaba animales pleitocenos a muy poca distancia porque las manadas eran tan numerosas, ¿me entendés? Que no se tenía que ir largo para cazar. Y entonces el hombre se volvió sedentario. Y esta es la razón, cuando vos tenés la barriga llena y estás prácticamente sedentario, se te ocurren cosas que vos querés hacer, inventar, y entras ¿me entendés? Este es el hecho científico, pues, por la cual, como el hombre se volvió sedentario en una muy temprana edad, empezó a construir gradas en América por primera vez. Ok, ¿no? Antes que entremos a esto, quiero salir del bosque. Hay en el bosque no solamente evidencia, porque en la vértebra hay evidencia del uso de las herramientas, ¿no? En la vértebra que mencionaba. Pero se encontraron herramientas, se encontró algún tipo de... Sí, hay hachas, hay huesos que se ocuparon como cuchillo para quitarles el cuero. Vos sabés que tenés que tener conocimientos sobre tecnología lítica y ósea. Yo identifiqué varias piezas que fueron trabajadas por el hombre, de piedra y de hueso. Creo que hay, esa es una hacha atípica que aparece en mi libro del bosque. Y te cuento que el libro
excavaciones arqueológicas en el bosque está considerado como el mejor manual de arqueología que se ha publicado sobre un sitio arqueológico en Centroamérica. Eso es lo que me han dicho muchos de mis amigos. Esta es una punta de lanza. No, ese es de hueso. De hueso. Agarraron un pedazo de hueso y con pedernales lo golpearon y le hicieron filo en la parte superior que ve ahí. Sí. Ese es un dibujo tal y como lo presentamos. Que en teoría se ocupó para desollar. Exacto, para quitarle el cuero a los animales. Y este es un implemento hecho de hueso. El otro era un hacha para quebrar los huesos. Piedra. Sí, con piedra. Hay otras señales que son evidentes. Fíjate que estamos en una excavación. El doctor, una serie de geólogos y paleontólogos y geólogos estaban a la orilla mía. Y en una ocasión estábamos excavando en un sitio donde hay unas enormes rocas y huesos grandes, pero encontramos en un espacio muy reducido cientos de fragmentos óseos quebrados, y entonces me comentaban algunos de los arqueólogos que ahí habían hecho como una sopa y que en un contenido de cuero habían depositado esos cientos de pequeños fragmentos de hueso que habían hecho como una sopa. Eso solo puede ocurrir, ¿me entendés?, con la participación del hombre, porque si los animales, si llegan coyotes, lobos, aves de rapiña, te riegan todo, ¿me entendés? Se diferencia inmediatamente el depósito cuando llegan los animales, pero cuando es el hombre, este tipo de eventos, como te dije, que lo pusieron en un contenido de cuero, hicieron como una sopa ahí, eso solo ocurre, ¿me entendés?, cuando el hombre pues es el que causó, el que reunió y quebró los huesos y los puso en un solo lugar, ¿me entendés? Ok, esta teoría del bosque, de más de 30.000 años de presencia humana en el continente americano, ya es aceptada a nivel científico. Yo creo que Haynes propuso una tesis que todavía muchos arqueólogos, y esto se lo voy a decir, es un llamado a todos los muchachos más jóvenes que andan queriendo excavar un sitio pleistoceno. Tienen que tener mucho cuidado con la tesis que elaboró Haynes, que según Haynes, si no habían puntas Clovis o punta Folsom, no era un sitio arqueológico, ¿me entendés? Y fíjate que se armó una discusión en Monteverde, en Chile, con el doctor De La Haye, porque descubrió un sitio donde las fechas eran superiores a los Clovis que estaban en la planicie de los Estados Unidos. Sí. Pero los elementos culturales, los implementos, eran diferentes. Entonces hay muchos que no han querido aceptar la tesis de que el hombre primitivo en América construyó elementos muy burdos, utensilios muy burdos, que no son puntas Clovis o Folsom. Y eso en el bosque yo lo tengo confirmado y no tengo ninguna duda de que el bosque es un sitio pleistoceno. Pero entonces no está aceptada todavía No, muchos la aceptan. Ajá. Lo que pasa es que siempre la influencia que tuvo Haynes cuando planteó esta tesis, esa era la tesis, ¿me entendés?, aceptable. Pero si el carbono 14 evidencia otra cosa aquí. Sí, eso es lo que está cambiando. Acuérdate que en la época que Haynes empezaba el radiocarbono 14, porque el doctor Libby de la Universidad de Chicago fue en 1954 que creo que descubrió el radiocarbono 14 y se ganó el premio Nobel. Entonces el radiocarbono 14 vino a revolucionar, si querés, y a contribuir a determinar la edad, pues, de muchos sitios arqueológicos. Y en el bosque hay huesos que están contaminados. Yo tuve como 7 exámenes de radiocarbono 14, pero llegué a la conclusión de que yo tuve algunos exámenes de radiocarbono 14 de más de 35.000 años. Entonces yo dispuse, en mi libro mencioné que el bosque no tenía menos de 32.000 años, pero pudiera ser que esos huesos, algunos estuvieran contaminados y son difícilmente se pueden descontaminar, aún con los más rigurosos análisis y para descontaminar los huesos. Entonces yo concluí que
que el bosque no tenía menos de 32.000 años. Bueno, lo cierto es que si el bosque existió y tiene 32.000 años mínimo, lo más importante no es eso. Eso claro que causa y perturba todo lo que se conocía en la época de Haynes. Pero lo más importante es que las manadas eran tan numerosas y que el hombre cazador en Nicaragua, y esto solo sucedió en Nicaragua, se volvió sedentario miles de años atrás. Y eso nos lleva a Garrobo Grande. Nos lleva a Garrobo Grande. Okay, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Espinosa Estrada, arqueólogo, que encontró, además del bosque, Garrobo Grande. El bosque en Estelí, el sitio arqueológico nombrado el bosque en Estelí, que podría tener más de 30.000 años de edad, y Garrobo Grande, donde hay una mástaba, 3 escalones, que uno piensa 3 escalones, estamos hablando de una cosa pequeña, pero lo cierto es que esta es una edificación grande. Grande. Sí, ok. Entonces, usted plantea que el hombre se estacionó aquí en Nicaragua, dejó de ser nómada y empieza a tomar, a ocupar el territorio. Y a inventar el hecho de hacer grada. Aquí se inventó en Nicaragua. ¿Para qué servían esas gradas? ¿Cuál era la idea de esa grada? Eso sí que, para mí es un enigma. Yo te voy a decir una cosa, porque muchos pueden lanzar teorías y eso, y decir que la mastaba se ejecutó por tal razón. Pero yo penetré en esa mastaba y te puedo decir que es la construcción más rústica en toda América, la construcción más rústica y más primitiva de una pirámide en América. ¿Sabes cómo ejecutaron esa mastaba? Empujando piedras, y hay cientos de piedras de 3 y 4 toneladas, porque cuando yo me le traté de meter a la estructura varios metros hacia el corazón para revisar si había material cultural, habían ahí rocas que pesaban 3, 4 toneladas y las tenía que empujar con 7 hombres muy fuertes. Y hay cientos de piedras de muchas toneladas de peso en la mastaba América. Y fue así que, empujando las piedras solamente para ocupar el lugar y poner bolones para elaborar la grada. Esa es la estructura más primitiva que hay en el continente americano. Digan lo que digan otras personas, ¿verdad? Porque normalmente estas estructuras en su interior alojan algún tipo de recinto. En varias estructuras. Sí, pudiera ser que tuvieran entierro, a donde uno ofrenda y construyen la estructura y las personas que están enterradas van abajo. ¿Me entendés? Eso ocurre. Y te voy a decir, en Chontales hay miles de calpules, lo que llaman calpules, pues. Pero hay una diferencia de Garrobo Grande a los miles de calpules que hay en Chontales, y te voy a decir cuál es. Porque yo he estado en todo Chontales, en todos esos valles, me los he recorrido. Habían chozas que se construyeron en estos montículos, en los calpules, pero ¿sabes cómo las construían? Agarraban las piedras con tierra y eso, y elevaban 1 metro, ¿me entendés?, de alto, para no mojarse pues en tiempo de lluvia. Pero volaban las piedras y construían el calpul para arriba. Pero en Garrobo Grande no es ese. En Garrobo Grande es una construcción piedra por piedra. ¿Cuánto mide? Tiene 30 por 40 metros y en la parte más alta 6 metros. Y como te digo, son cientos de miles de bolones. Y esto es importante, que se construyó de una forma muy primitiva. Yo no conozco otra pirámide como la Mastaba América. Y yo estoy reclamando de que esa es la estructura más antigua del continente americano. Aunque yo no tenga exámenes de radiocarbono 14, porque no he encontrado material cultural en el fondo
donde está el suelo que descansa pues la Mastaba América. Pero sí estoy al habla con el doctor Mike Klein de Nuevo México porque hay un nuevo método que vos podés fechar los sedimentos, ¿me entendés? Que están abajo de la pirámide. Entonces estoy pendiente de eso, pero te puedo asegurar que la Mastaba América es mucho más vieja que todas las otras estructuras que hay en el continente americano. Y eso lo voy a probar con ese método, como te digo, que van a fechar los sedimentos que están debajo de la Mastaba América. Sí. ¿Hay alguna otra estructura alrededor de Sí, hay 2 o 3 más que son más pequeñas, de 2 metros, 2 metros y medio. Pero son construcciones, no son como los montículos, los calpules que hay en los miles de calpules que hay en Chontales, como te digo, que solo se volaban las piedras y la tierra para elevar las casas para que no se mojaran. Aquí no, aquí llegaron a poner piedras a la orilla y iban construyendo todas esas estructuras. Son construcciones, esa es la diferencia. Y hay arqueólogos que no tienen mucha experiencia y no pueden diferenciar eso. ¿Me entendés? Eso es simple. Cuando yo llegué a Garrobo Grande, yo restauré buena parte porque yo miraba cómo las piedras estaban acomodadas y se miraba la línea de los vértices y eso. Entonces yo simplemente seguí el vértice y construí uno de los lados, lo reconstruí. Pero para reconstruir esa estructura, ¿me entendés? Tenés que tener un buen número de personas. Yo llegué a tener hasta 45 personas trabajando conmigo. Y tuve la gran suerte, Néstor, que Javier Carrión, el general Javier Carrión, que cuando niño vivió cerca de donde yo vivía, en el Callejón Celaya, y nos volvimos amigos, pues. Entonces, yo llegué donde Javier y le digo, mira, Javier, préstame uno de los papalotes, uno de los helicópteros, y me prestó, creo que un par de veces, el helicóptero más grande que tiene el ejército de Nicaragua, un helicóptero ruso, que no sé si lo has visto, que estos helicópteros recogen con unas pinzas, unas tucas, como de media cuadra de largo y de 2 metros de ancho, ¿me entendés? Imagínate el peso de una tuca esa. Sí. Entonces con unas pinzas volaban las tucas al río para que salieran al Caribe y ahí los barcos se llevaban las tucas. Imagínate qué clase de fuerza, pues, son helicópteros rusos de los más grandes. Y Javier me lo prestó y yo pude viajar con un buen número de personas y equipos y lo necesario, pues. Por esa razón es que yo trabajé en Garrobo Grande un buen número de años. Tengo como 30 años de viajar ahí. Las otras personas solo han llegado y salen escondidas porque solo vienen a tomar fotos, pero no conocen lo que es Garrobo. Un arqueólogo conoce. Solo yo he tenido la oportunidad pues de trabajar allí arduamente, ¿me entendés? Durante muchos años. Pero vos sabés que para mí que es un sitio muy importante y lo tengo, está en el mapa oficial de Nicaragua, en el mapa que tiene INITER, ahorita te lo voy a enseñar, Garrobo Grande, así como el bosque. Y te digo una cosa, que tenés que, mucha gente, muchos arqueólogos quieren diferenciar la época de los cazadores con la época de los constructores, pero en Nicaragua no pasó eso. En Nicaragua es simplemente que habían tantos animales que el hombre se volvió sedentario y por eso es que cuando el hombre está sedentario empezó a inventar la idea de hacer grada. Eso solo ocurrió en Nicaragua, ¿me entendés? Y muchos antropólogos no conocen esto, pero esto para mí es un hecho, ¿me entendés? De aquí, que así ocurrió. Pues, ok, ¿qué significa eso de construir gradas? ¿Qué significa eso de construir? Bueno, son unas gradas, como te digo, la Mastaba América tiene en la parte más alta 6 metros de alto. Sí. Y son cientos de miles de bolones y me imagino que hay muchos cientos de bolones que pesan 3, 4 toneladas, porque yo en la pequeña área que yo me le metí a la Mastaba América, como te digo, yo empujaba las piedras con 6, 7 hombres, no las podemos mover. ¿Con qué están unidas esas piedras? Nada. Si ese es el valor que tiene Garrobo Grande, que es una estructura tan rústica,
tan primitiva que no existe otra en América. Ni lodo, ni nada, ¿no? Nada, solo la piedra. Eso es lo que se llama tejer la piedra, poner una piedra, ocupar el lugar donde no hay, ¿me entendés? Y levantar la grada. Ok, pero esto ¿qué significado tiene que exista eso? Bueno, si la Mastaba América tiene, o llega a tener, yo creo que anda cerca de los 10.000 años. En Norte Chico, en Perú, donde está Huaricanga y está la pirámide de Caral, ahí se ha llegado a 5.500 años. Pero esas estructuras que hay, yo tengo ahí fotos, esas estructuras, Néstor, tienen una sofisticación que para llegar a eso necesitas cientos o miles de años para llegar a esa etapa de evolución en construcción de estructura. Hay unos que creen que de la noche a la mañana va a aparecer eso no es cierto, ¿me entendés? Garrobo Grande es el tronco común, de esto estoy seguro, no hay otra estructura tan primitiva como Garrobo Grande, y de ahí se salieron para el norte y para el sur, y los métodos de construcción iban evolucionando hasta que llegaron a construir las grandes urbes que vos conocés. Pero Garrobo Grande, yo estoy convencido que es el tronco común, y eso lo voy a probar con el tiempo, ¿me entendés? Con mis publicaciones, y estoy totalmente seguro. Ok, vamos a hacer la pausa y hablemos de cómo se va a validar esa tesis suya sobre Garrobo Grande. En principio sería cuna de la civilización en América. Sí, mi libro se titula Origen de la civilización americana. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el arqueólogo Jorge Espinosa Estrada. Para usted, Garrobo Grande marca un momento de la historia de la civilización en América, ya no la historia de la humanidad, la historia de la civilización en América, tan importante como ser punto de partida de la civilización para el continente americano. Lo que vemos al norte, mayas, aztecas, toltecas, olmecas, parten, según usted, esas civilizaciones de Nicaragua. Sí, de Garrobo Grande se derivan todas. ¿Cuál hacia el sur? Hacia el sur. Mira, Néstor, en un mapa publicado en el año de 1853, que fue publicado por Fermín Ferrer. 1953. No, 1853. Okay. Fermín Ferrer fue presidente provisorio de la República de Nicaragua. Ubicó en un pequeño rótulo en el departamento de Chontales en el que se lee ruinas antiguas. ¿Sí? Es necesario aclarar que Ferrer nunca supo que eran pirámides, ya que se encontraban totalmente cubiertas de vegetación, se apreciaban como montículos de diferentes alturas. Hace más de 30 años que descubrí Garrobo Grande, limpié la maleza en un área de 25 manzanas, elaboré un mapa topográfico, construí un helipuerto en un área de 2 manzanas. Me acompañó la novelista Carol Meg, quien también patrocinó mis investigaciones. Garrobo Grande es muy difícil, de difícil acceso. Mi agradecimiento pues a Javier, quien me facilitó los helicópteros. Garrobo Grande es tan importante que la pregunta que yo me he hecho y que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Dónde fue que nació la institución de gobierno? Si la Mastaba América es la estructura piramidal más antigua del continente americano, el grupo cultural que la construyó debe haber tenido una forma muy primitiva de gobierno que dirigió la obra. Fue en Nicaragua donde apareció en una muy temprana edad un líder con carisma, recia personalidad,
con el suficiente prestigio como para convencer a sus súbditos a prestar su servicio para reunir los cientos de miles de bolones de piedras pesadas para construir las 3 gradas que componen la Mastaba América, de 30 por 40 metros y 6 metros de alto. Si la Mastaba América tiene una cronología de 10.000 años aproximadamente, entonces podemos afirmar que la institución de gobierno nació en Nicaragua. Las otras culturas constructoras copiaban o ya nacían donde la institución de gobierno ya era conocida. Te cuento que el actual presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, nació en La Libertad, a una corta distancia de donde surgió la institución de gobierno en América. De eso estoy convencido. Ok, esta teoría de la civilización, del origen, es decir, de la antigüedad de la civilización en América, porque esto lo que muestra es la antigüedad de la civilización en América y podría luego mostrar, es decir, si se comprueba esa tesis, podría luego mostrarse y comprobarse la tesis de la migración de la civilización hacia el norte y hacia el sur de América. Sí. Que eso es lo que usted pretende, ¿no? ¿Cómo va a validar usted sus tesis? Bueno, en mi libro de 150 páginas, Origen de la Civilización Americana, yo narro, ¿me entendés?, en varios capítulos, el porqué. Primero, la existencia del bosque y cómo el hombre permaneció en Nicaragua, estacionado en Nicaragua por el número de las numerosas manadas de mamíferos pleistocenos que existían aquí, que se estancaron con la depresión. Tú sabes, Néstor, que todos los pinos, el Cedustrobo, el Caribea y el otro, todos los 3 pinos conocidos en América tienen su límite sur aquí. Y eso fue por las actividades culturales del hombre que quemaba el bosque latifoliado para espantar a los animales. Eso de que dicen que el hombre empezó a alterar la vegetación en la época de la colonia, eso no es cierto. El hombre, te estoy hablando de más de 40.000 años, quemaba el bosque latifoliado para espantar las manadas. Es decir, que no existe en Nicaragua vegetación primitiva totalmente virgen. Eso me lo confirmaron todos los que llegaron a estudiar la vegetación en el bosque. ¿Me entendés? Todo eso ya estaba alterado. Y eso viene de miles de años atrás. El doctor Denevan de la Universidad de Berkeley escribió un libro sobre los pinos en Nicaragua. Él dice que se necesitaban 40.000 años de actividad cultural para que esos pinos estuvieran en el corazón de Nicaragua. Es decir, que fueron empujados artificialmente. ¿Me entendés? Así es que hay movimientos de plantas, animales y hombres aquí en Nicaragua y eso es un hecho. Ok, pero ¿cómo va usted? Es decir, esto tiene que llevarlo a la comunidad científica, porque esto al final de cuentas es la comunidad científica la que lo discute y lo avala. Claro. Para que sea una teoría reconocida, es decir, para que mis hijos, mis nietos en el colegio estudien eso más tarde. Es el tema de mi libro, como te digo, en 150 páginas, que no es un libro muy grande, pues en 150 páginas yo estoy dando a conocer toda la evidencia que yo he reunido de que el bosque es el sitio arqueológico más antiguo de América y que de ahí se deriva la construcción de Garrobo Grande, porque el hombre se volvió sedentario en una muy temprana edad porque no cazaba a grandes distancias. Y inventaron la idea de hacer gradas en la Mastaba América y mantengo que ese es el tronco común y que aquí se derivaron todas las otras urbes, las grandes urbes que vos conocés, pero que el tronco común es esa estructura que está en Chontales. Okay. Ahora, todo eso, claro que lo vamos, como vos decís, si va a ser aceptado por la comunidad científica, tenés que ponerle un libro y describir todo tu trabajo, qué es lo que has hecho. Sí. Y ese es el tema de mi libro, pues, Origen de la Civilización Americana, que estoy tratando, te cuento, de conseguir fondos, porque
Aquí vos sabés que las cosas son difíciles. Sí, ¿va a buscar algún tipo de institución científica que lo ayude para hablar esa? Es decir, no sé, pues de repente uno busca a las universidades, que son, digamos, como los centros científicos base para poder sacar estas teorías, ¿no? Claro, como te digo, estoy comunicándome con varias personas, pero vamos a ver si se consigue el dinero aquí en el Banco Central. ¿Entendés? Tomé en consideración que yo trabajé muchos años en INITER, lo que es hoy INITER, pues yo trabajé en el Instituto Geográfico, ¿me entendés? Muchos años. Y ahorita INITER me ayuda porque yo hago uso de las computadoras, consigo fotos aéreas, mapas y eso. Y ellos me ayudan, pues, de cierta manera. Pero los fondos necesarios para elaborar, no solamente terminar este libro, sino que seguir los trabajos en Garrobo Grande, se necesitan fondos. Pero yo creo que el potencial turístico, si yo estoy en lo cierto, Néstor, el potencial turístico que va a tener Garrobo Grande es enorme, porque si yo llego a probar que es el tronco común de todas las civilizaciones americanas, olvídate que ahí van a invadir ese lugar. Lo que pasa es que hay que construir casetas con aire acondicionado y eso para que lleguen los turistas, ¿me entendés? Porque ahorita es difícil llegar ahí, pero si se le dan todas las facilidades, después de que salga mi libro y la comunidad científica lo acoge, pues ese lugar va a ser muy visitado y puede traernos buenos dividendos turísticamente hablando, ¿me entendés? Es que yo le preguntaba, por un lado por el tema del aval, por el otro lado el tema de la existencia de otras edificaciones, porque, por ejemplo, lo que hablábamos de Perú, sí. Este sitio... Caral sí. Y también hay en Norte Chico hay 25 lugares con estructura. Ok, en Norte Chico, es decir, hay todo un conjunto de edificaciones que pueden evidenciar una civilización. Claro. Aquí está la Mástaba y algunas otras. Sí, pero las edificaciones que te estoy describiendo, la pirámide de Caral, si vos la ves, ahí te tengo una foto, hay cortes, son una estructura de que los arquitectos que la diseñaron y eso tenían conocimientos muy sofisticados para llegar a esa etapa de evolución y construir esa estructura. Yo no voy a creer nunca que de la noche a la mañana construyeron esa estructura. Y así sucede con los mayas y los aztecas. Tenía que haber, ¿me entendés?, un tronco común que va muy para atrás. Y ese tronco común es Garrobo Grande. Okay. Es la más primitiva estructura de América. Ok, bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo nos vuela aquí en televisión. Gracias, Néstor, te agradezco mucho. Suerte con la consecución de los fondos por un lado y poder evidenciar estas teorías en el mundo científico. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.